cualquier cosa y no importa la temática del foro. Dije no quisiera hacer, pero me va a tocar ser eso. Porque quiero enfocar el problema de las libertades democráticas y la autonomía en la perspectiva de los retos que tiene el movimiento universitario nacional hoy. Acabo de venir de la reunión de la Mesa Nacional en Neiva y vengo cargado de grandes preocupaciones mayores. A veces cuando una persona como uno llega a este lugar en que se encuentra el movimiento estudiantil hoy, con la experiencia de haber estado articulado a las luchas estudiantiles durante largos años, su pensamiento y su práctica han madurado de tal manera que las angustias son las que habitan su corazón, su alma y su razón, porque encuentra que se dilapida mucho el tiempo y se patina mucho sobre aspectos que se debían evacuar rápidamente y que se incurre en prácticas que, si bien son importantes y deben ser desarrolladas, deben estar atravesados en sus análisis por las urgencias del momento y por las realidades históricas que está viviendo. Y creo que eso no ha madurado en la mente de la conducción del movimiento estudiantil nacional y que tienen grandes carencias, por Dios. Y eso me angustia profundamente. Primero porque es una responsabilidad de uno con uno mismo no quitarle a cada generación lo que le corresponde construir de manera absolutamente autónoma y soberana. Pero le corresponde a estas generaciones construir sus victorias y construir sus derrotas. Y es así de fácil. Yo durante años construí derrotas y me las asumí construyendo las derrotas. Y grandes e importantes derrotas me propiciaron. Y administré insignificantes victorias. La juventud universitaria de hoy tiene que administrar una victoria significativa que no se ha producido en 60 años de lucha del movimiento estudiantil en este país. La más grande victoria de toda la historia de la juventud de este país la alcanzaron los estudiantes revirtiendo el proceso de la reforma a la Ley 30. Pero ellos aún, lo que yo vi en Neiva, es que aún no entienden la dimensión histórica frente a la cual los ha colocado la historia de este país. Mucho manetur hay en Neiva. Hay mucha situación de irresponsabilidad con el momento histórico, con la situación histórica. Y eso no deja de preocuparlo a uno, no deja de preocuparlo a uno. Pero tiene que ver con la democracia. Y una cosa es la democracia, viejos, y otra cosa es el democraterismo ultranza. Y yo creo que no se puede caer en una situación de democraterismo. ¿Qué es democraterismo? Democraterismo es pensar que todo el mundo debe hablar y todo el mundo debe poner su posición, independientemente de lo que represente. Y yo creo que eso no puede ser así. Yo creo que hay un lugar en que las discusiones deben llegar decantadas y racionalizadas y que lo que se debe expresar allí, en términos de la democracia que conviene a los procesos, es la expresión concertada de la voluntad colectiva
del conjunto de las universidades como totalidad. Pero si en un encuentro que comienza por efectos de disciplina a la 1 de la tarde, hay que dar 120 informes o 200 informes, eso puede dar la madrugada, y más cuando en una universidad todo el mundo considera que debe dar informes. Informe del Departamento de Historia. ¿Sabe si se dan informes por departamento de la Universidad Nacional de Colombia? ¿Cuántos informes hay que dar? Informes por carrera. Por Dios. Eso no puede hacerse así. La Universidad Nacional debe tener su escenario democrático donde consolide todos esos informes y lleve a la MANE un único informe de la Nacional. Como lo debe hacer la distrital, como lo debe hacer la pedagógica, como lo debe hacer la de Córdoba, como lo debe hacer todas las universidades del país, para que independientemente de todas las garroteras se evacúen los informes y se pueda llevar un informe por universidad. Pero abrirse a un espacio de que cada que quiera alguien dar un informe, que muchas veces son reiterativos, eso consume pues el tiempo y eso no constituye absolutamente un escenario de la democracia. Un escenario de la democracia. El otro problema, mírenla con la sensación que yo me vine en términos de democracia. Me vine con la sensación de que MANE ataron a la MANE. Que maniataron a la MANE. ¿Qué significa que maniataron a la MANE? Por Dios, que le quitaron toda la vitalidad, todo el vigor en un discurso cargado de huevonadas que no tiene ninguna caracterización con el tiempo. Por Dios, no existe, déjenme decirlo, no existe ninguna forma de expresión organizada del movimiento estudiantil en el país que tenga más legitimidad nacional que la MANE. Esa es la gran institución, que cómo adquirió esa legitimidad, no tengo la menor idea. Pero es la MANE la que representa la máxima legitimidad que hay en el país para el reconocimiento de la movilización estudiantil. Y lo que pasó allá, sí que es grave. Querer restarle a la MANE capacidad de decisión y de representación para dárselo a los consejos de facultad, a los consejos universitarios, a las pequeñas e insignificantes formas de organización regional, quitándole el carácter que tiene la MANE, que es un carácter predominantemente político, por Dios. Es que la MANE no se está peleando cualquier cosa. La MANE no se está peleando el problema de la Universidad de Antioquia con su rector, ni la Universidad Pedagógica y Tecnológica con su rector, la de Córdoba o la UIS. No se lo está peleando eso. La MANE se está peleando el proyecto educativo nacional soberano. Y eso está por encima de cualquier pelea doméstica. Y la gran dimensión es que la MANE es una institución política reconocida por la sociedad colombiana como la fundamentación de la movilización juvenil universitaria. ¿Cómo querer maniatar la MANE, por Dios? Yo entiendo, miren las discusiones tan terribles, reproduciendo las discusiones de la élite de las oligarquías de este país, que conducen a que este país esté dividido en regionalismos asquerosos. La MANE no se puede pensar desde lo regional. ¿Por qué las regiones se sienten con la misma lógica burguesa desconocidas en la MANE? Eso no es cierto. Eso no puede ser cierto. Aquí no hay disputas regionales. A la MANE no le interesa lo regional. No le puede interesar lo regional, como a lo regional no le puede dejar de interesar lo nacional, y eso es distinto. La MANE
es la expresión de la nacionalidad colombiana. Y ni los paisas, ni los bayunos, ni los santanderianos, ni los chocuanos, ni los costeños son ellos mismos, por ellos mismos, distintos a la condición de nacionales colombianos. Por encima de las regiones, por encima de los partidos, por encima de todas las formas grupúsculas, la nacionalidad, lo colectivo absoluto contra lo colectivo pequeño. Por eso la MAN es grande. Y por eso debe preservar su grandeza. ¿Qué tal la MAN dependiendo para levantar un movimiento de si en Córdoba están de acuerdo o no? O si de la carrera de trabajo social de una universidad está de acuerdo o no. O si les van a enrostrar y los van a llamar traidores a sus voceros. Por Dios, eso no se define así. No se define así. No se define así. Es cierto que hay que construir la organización local. Es cierto que hay que tocar los problemas locales. Cada universidad debe hacer un diagnóstico de su realidad universitaria. Pero ese diagnóstico que hace la Universidad Distrital, que hace la Pedagógica Nacional, que hace la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca, la Universidad de Nariño, la UPTC, todas las universidades de este país, privadas y públicas, esos diagnósticos que hacen sobre su propia realidad, son insumos para que la MANE los procese y hable del diagnóstico de la situación universitaria nacional. Pero son insumos que orientan las luchas locales, que la MANE debe apoyar. Por eso no deja de preocuparme cómo están patinando en este momento en los procesos organizativos por darles algo que nosotros ya habíamos renunciado a darle al movimiento estudiantil. Representatividad. No queremos un movimiento representativo. Miren lo que les estoy diciendo. No queremos un movimiento representativo en términos de la representatividad burguesa. Es que aquí el 70% de los colombianos son abstencionistas y querámoslo o no, siendo mayoría, gobierna la minoría. Queremos representatividad en la acción, representatividad que hace presencia, no representatividad que determina en la ausencia. Ese es el tipo de representatividad que queremos. Queremos representatividad que se reivindica como derecho, no la representatividad que se concede, sino la que se adquiere en la movilización y en la lucha. ¿Quiénes son representativos? Los que se mueven. ¿Quiénes son representativos? Los que marchan. ¿Quiénes son representativos? Los que aportan. ¿Quiénes son representativos? Los que luchan. Pero el que nunca va a ninguna parte, el que nunca le interesa el movimiento, el que constituye autismo y ausencia, el indiferente, cuenta por Dios, cuentan los que están, cuentan los que son, cuentan los que se la juegan, y eso es democracia, y eso es democracia directa, por Dios. No podemos consultar a los que nunca están. No podemos definir con los que no cuentan. No podemos concertar con los que no ponen ideas a la concertación. Por eso la MANE es los que están, los que se mueven, los que participan, los que hacen la democracia de presentarse y participar. No es delegar, participar es estar ahí. Es que escribir el compromiso en la piel. Participar con delegaciones es fácil, pero participar con compromiso es mucho más difícil. Yo quiero una democracia de compromiso. Yo quiero una democracia de presencia.
Yo quiero una democracia de trabajo. Yo quiero una democracia que se construye en el día a día, en la plenitud de las transformaciones que va generando. ¿Por qué la MANE se instauró en la legitimidad de la nación colombiana? ¿Saben por qué? Por una sencilla razón, la más elemental y la más contundente de todas las razones. Porque la MANE se hizo democracia constituyente. Y la democracia constituyente hace que la comunidad universitaria sea el constituyente primario. Y eso fue lo que revirtió el proceso de avance de la ley. Que la comunidad en su conjunto, directivos, maestros, pero sobre todo la vitalidad, la fuerza y el entusiasmo de los jóvenes, llenó con su presencia democrática las calles del país. Y eso no se podía ignorar, no se podía acallantar. Por eso esa democracia constituyente se construye con compromiso y con presencia. Pueden imaginarse ustedes si le solicitáramos a los 500.000 o 600.000 o 700.000 o 800.000 estudiantes que están en el país y que cuando se vinieron las movilizaciones se fueron de vacaciones, ignoraron sus compromisos, ignoraron el papel histórico que tenía que jugar su generación. Déjenme decirles lo de mi hijo, que es una vergüenza. Me escribe el día del sábado de la MANE de las decisiones, me dice: padre, por fuerza mayor, debo ausentarme de la ciudad. Yo, fuerza mayor, mi hijo está en conflicto, mi hijo está en problemas. Seguramente mi hijo está amenazado, está siendo perseguido. Voy a movilizar toda la fuerza de solidaridad en derechos humanos para salvaguardar la vida de mi hijo. Hágase presente usted, papá, en la asamblea. Imagínese. Y después me informo que la fuerza mayor de mi hijo, del hijo de Carlos Medina Gallego, era irse a una fiesta en Fusagasugá con sus primos. Me cago en ese tipo de hijo, me cago en ese tipo de revolucionario que se perdió la oportunidad de estar en una noche de definiciones en el lugar que su generación se lo demandaba, por Dios. Era ahí donde debía estar, escuchando lo que había que decir, así no participara, pero escuchando lo que estaba diciendo su generación sobre lo que había que hacer y las decisiones que se había que tomar. Porque al futuro, viejos, eso es lo que tienen para contar ustedes en la historia. Salimos a la marcha, enfrentamos el establecimiento, nos hicimos victoriosos con un modelo de democracia que llenó las calles, con un modelo de democracia que se inventó la acción, con un modelo de democracia que innovó en la movilización, con un modelo de democracia que entró a habitar el corazón de cada uno de los colombianos. Eso es lo que tienen para contar en el futuro. Pero también, en el ámbito de la democracia, lo que tienen para construir en el futuro. Es que hay unos retos inmensos que hay que abordar. Los retos para consolidar este movimiento. Yo como quisiera, como venía planteándose, que todas las formas de organización posibles se construyan al interior de las universidades. Todas las formas de organización. Y que se construyan también todas las formas de representación posibles. Pero hay unas formas que corresponden a los tiempos. Y yo creo que lo de las mesas amplias estudiantiles, nacionales y regionales, nos han resuelto un problema que es esencial. El problema de la legalidad contra la legitimidad. Esas mesas amplias son legítimas
por la acción de su convocatoria y la decisión de sus acciones. Y yo no quisiera entrar en el formalismo legal de la representación contra la contundencia legítima del reconocimiento de los liderazgos naturales y las vocerías naturales. ¿Qué es una vocería? Lo decía yo ayer en Neiva, o antier en Neiva. Una vocería no es más que una mensajería, es un razonero, es el que va y representa con argumentos un debate frente al gobierno sobre la base de que no puede tomar ninguna determinación porque hay una instancia que lo predetermina en la acción de su vocería, y esa instancia es la reunión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que ella lo mandata y que sobre ese mandato no puede salirse. Por eso las decisiones se toman en la MANE, y también se toman las decisiones en la MANE de lo que se hace y no se hace. Pero el vocero va a llevar razones. Ahora, puede ser cualquiera vocero. Yo creo que todos son voceros. Todos son voceros. Pero se requieren voceros cualificados. Dentro de toda la vocería tiene que emerger un sumo de voceros cualificados. ¿Por qué, viejos? Porque cuando usted tiene que enfrentar los medios, cuando usted tiene que enfrentar la voracidad tecnocrática del Ministerio de Educación, o cuando usted tiene que enfrentar la carnicería parlamentaria, usted tiene que tener el suficiente aplomo, la suficiente inteligencia, la suficiente información, el suficiente conocimiento para sortear todas esas situaciones. Y no puede titubear, porque titubear de un vocero es titubear de un colectivo que representa. Por eso, no todo el mundo puede ser el vocero que explica ya. Hay que hacer una selección sistemática de quiénes son las vocerías. Por eso las vocerías no se les pueden entregar a los grupos. Las vocerías las construye independientemente de los grupos la MANE en la plenitud de la responsabilidad que le entregan al vocero, para que toda su capacidad, de su condición humana, de su intelecto, de su racionalidad, se ponga al servicio de lo colectivo. Yo quiero señalar que estoy en contra de la democracia representativa. Esa es la democracia del Estado de Derecho. Es una porquería la democracia representativa. Pero también quiero señalar que estoy en contra de la democracia participativa. Estoy en contra de la democracia participativa. ¿Y por qué estoy en contra de la democracia participativa? Porque es la democracia del Estado social de derecho. ¿Y qué significa que sea la democracia del Estado social de derecho? Significa que la democracia participativa es la democracia del modelo económico neoliberal y de la globalización. Y esa democracia participativa define lo participativo en la ejecución de la política pública y no en la formulación de la política pública. Por eso no estoy de acuerdo con la democracia participativa que nos dice qué es lo que hay que hacer y que no nos permite pensar para decidir qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿con qué democracia estoy? Estoy con la democracia directa, que es la democracia del Estado de justicia social que está por construirse. Porque la democracia directa define sobre la acción misma
en los protagonistas de esa acción, qué es lo pertinente para ellos y qué es lo pertinente para el colectivo en general. Y de contrario a representar o a participar, se decide en el ámbito de la transformación y de la construcción de procesos. Y eso la hace más grande, la hace más significativa. Pero ¿vieron ustedes el problema de la democracia? Democracias liberales, democracias de Estado social, de derecho o democracias directas. Democracias constituyentes. Ese es el modelo de democracia que quiero. Es democracia de la calle, frente, díganme qué opción tiene, que allá lo decía Neiva, qué opción tiene un proyecto de ley donde el acuerdo de la unidad nacional es mayoría absoluta en el Parlamento. Ningún acuerdo, ninguna posibilidad. Por eso, el camino que hay que seguir no es el de un proyecto de ley. Es la discusión y la disputa con el gobierno de la formulación del espíritu de ese proyecto de ley en la formulación de la política pública para la educación superior en este país. La discusión es sobre política pública, no sobre los amarres normativos. Ustedes han leído a Foucault, a Guattari, a Deleuze, a Derrida. Ustedes saben que la ley es una estrategia de captura. Ustedes saben que cada artículo de una ley, si no está precedido por un espíritu que lo condena o que lo marca o que lo enaltece, es una celda de captura. Captura la acción el artículo. Y cuando existe la política pública, ¿sabe qué pasa frente a la norma? Que la norma puede ser interpretada a la luz del espíritu que la mueve y surge la jurisprudencia, por Dios. Lo que estamos construyendo es que frente a la correlación de fuerzas desventajosa en la promulgación de una ley, queremos una política pública y queremos que esa política pública le garantice al país una jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la educación. Es eso lo que queremos. Queremos estarnos moviendo permanentemente en el escenario del conflicto, en la disputa al desarrollo del trabajo de la ley. Es eso lo que queremos. Desde luego, la democracia se debe atravesar todos los espacios de la vida universitaria. La democracia debe entrar a los salones de clase. Debe habitar los tableros y los pupitres. Debe convertirse en ágora pública. La democracia debe permitir que crezca la diferencia y el disenso, que se produzcan consensos, que se tomen decisiones. La democracia debe conducirnos por el camino de la ciencia y de la cultura, de la administración pública, por la construcción de una nueva institucionalidad universitaria. Es que queremos construir una nueva institucionalidad universitaria. Yo he planteado unos dislocamientos en términos de las temáticas a discutir con el gobierno. ¿Cuáles son las temáticas que debemos discutir? Yo me reía de Aspu y de Pedrito, que lo amo tanto, porque dice que ya ha avanzado en la elaboración de un proyecto de ley alternativo. Y yo le digo, ¿y resultado de qué discusión y en el marco de qué fundamentación de política pública? ¿Es que usted cree que un proyecto de ley eso es ser un articulado? El articulado puede ser capturado por el establecimiento y puesto al servicio de su interés. La política pública no, porque se levanta sobre premisas fundamentales ampliadas, desarrolladas desde el ámbito de lo social y de lo político. La política pública, cuando es resultado de proyectos constituyentes, de asambleas constituyentes, mandatan la política y defienden esa política.
Por eso es tan importante entender la relevancia de la formulación de la política pública en la educación superior en aspectos que son cruciales, que son fundamentales. Pero la democracia debe transitar también los pasillos de la universidad. Debe permitirnos entendernos en el sentido de la unidad. Qué bueno que florezcan todos los grupos que quieran florecer. Qué bueno que se identifiquen con sus fundamentos políticos e ideológicos. Qué malo que crean que son la única verdad dogmática y sectaria. Qué malo que no entiendan que la unidad comienza cuando nos reconocemos que todos somos distintos, que todos somos diferentes y que todos los pensamientos y las formas de organización son igualmente válidas. Y que en razón de que somos distintos, que somos diferentes y que todos somos igualmente válidos, tenemos un punto de igualdad, de unidad. Creer que la unidad es sumatoria, nada más equivocado que eso. La unidad es disenso, la unidad es confrontación, la unidad es consenso, la unidad es construirse frente a un mínimo de identidad en un máximo de diferencia. Eso es la unidad. Es que no queremos todos pensar iguales, porque sería un desastre que defendiendo la multiculturalidad, defendiendo la biodiversidad, queramos la homogeneización política. Eso sería el desastre, ir contra la naturaleza de las cosas. No habemos uno solo aquí que seamos iguales. Pero todos, absolutamente todos, podemos estar unidos, crecer unidos, formarnos en la unidad. Y eso es esencial, y es grande, y es maravilloso. Ahí en los pasillos donde militan, ahí en los prados, en los corredores donde conspiran, ahí tiene que construirse no la estigmatización, no el señalamiento, la unidad de todos, la unidad del semejante, la unidad del similar, la unidad del diferente. Ahí se construye la unidad. Pero también hay que construir democracia en los ámbitos de la administración pública y de la administración universitaria. Esto que nos está pasando en las universidades al elegir nuestros gobiernos es una burla a la democracia, es una caricatura de democracia. Los gobiernos deben ser elegidos en nuestras universidades de manera directa y contundente por sus estamentos, por sus 4 o 5 estamentos si es necesario, pero debe ser elegido de manera directa. No puede ser que la correlación de 4 o 5 votos en el Consejo Superior definan la democracia de una institución como esta. Es necesario que los votos de los estudiantes pesen, que los votos de los maestros pesen, que los votos de los trabajadores pesen, que los votos de los administrativos pesen, que todos los votos de la comunidad pesen en la universidad y que sean los que definan su gobierno. No queremos